para hacer una lección inaugural. Tengo muy poco tiempo y voy a partir exactamente de dónde proviene el término ética en la historia de la cultura. El término ética aparece, hay un momento en la historia de la filosofía que ya se lo menciona, al lado de disciplinas muy específicas como la física, como la lógica, y particularmente en la escuela de Platón, a pesar de que no es nombrado como una disciplina particular, está en toda su obra, y está en todo el tema de la búsqueda de sí mismo, a partir de la lectura que hace Sócrates del oráculo de Delfos, cuando le pregunta quién es el más sabio, y el oráculo le responde que Sócrates. Todo el tiempo en la reflexión Sócrates va a tratar de interpretar ese oráculo, y cuando uno lee toda la obra de Platón se da cuenta al final que el reconocimiento del no saber es lo que pone también en aprietos el oráculo de Delfos y hace posible una distancia frente a ese oráculo. Sin embargo, el oráculo también le plantea el conócete a ti mismo, y ese conócete a ti mismo es también vinculado en la filosofía de Platón a la idea de una relación con la comunidad o una relación con la polis, y comienza una reflexión en torno a la idea del cuidado de sí, que es uno de los temas favoritos de la obra de Foucault. Aquel que intenta liberarse de las cargas de la tradición, de la opinión establecida, de las sujeciones que una sociedad impone, de los prejuicios que una sociedad impone, de la moral establecida, a tratar de buscar un acto de libertad, y un acto de libertad que implica en ese momento para el platonismo una relación con el lenguaje. Sin embargo, esa relación con el lenguaje nunca va a estar desligada de la praxis, y en ellos todavía no se da esta dicotomía entre teoría y praxis. Pensamiento pensado es inmediatamente una praxis, de modo tal que cuando Sócrates pone en cuestión a los sofistas como aquellos que hacen del discurso, del lenguaje, una mercancía, un tráfico de opiniones para intereses o para fines, en muy buena parte de ellos económicos o sostenimiento del estado de cosas o del statu quo, pone en cuestión esa relación, en el sentido en que todo lo que hablamos, eso somos, entendiendo también que si a través de nosotros hablan los prejuicios, hablan los determinismos históricos, entonces eso es el lenguaje. ¿Y cómo habitamos en el lenguaje? Indudablemente con lo que decimos y cómo pensamos y cómo hablamos, y en ese sentido también la relación con la acción. Esto es muy temprano, pero había en la época anterior a Sócrates pensadores que no habían definido completamente la ética. Entre ellos están los llamados pensadores inconscientes. Se llaman pensadores inconscientes a los filósofos trágicos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, en donde la prueba del habitar humano pasaba siempre por la transgresión. Estos grandes héroes de la tragedia, como Edipo, como Antígona, cuando han hecho una transgresión, cuando han logrado romper también con lo establecido de cierta forma, incluso allí donde lo trágico los lleva a un destino funesto, encontramos en todas las tragedias griegas que al final de ese proceso por el cual han pasado, el paso por lo funesto y por lo terrible de la existencia, les ha brindado la posibilidad de la libertad. Edipo, por ejemplo, no solamente es el complejo de Edipo con el que solemos hablar en el psicoanálisis. Hay un autor llamado Jean-Pierre Bernat que hace un estudio que se llama Edipo sin complejo, planteando absolutamente todo lo contrario de Edipo, puesto que si bien él rompe con las reglas del parentesco, al mismo tiempo está asumiendo la idea, está llevando a su cuerpo el vacío de su propio ser. Cuando un hombre se ha despojado de todo, cuando ha quedado en el desierto, cuando ha perdido toda referencia externa, cuando el sufrimiento y
la revelación que le hace el sufrimiento, que es alegría y visión, le llegan al héroe trágico, entonces ha entrado en su casa, ha entrado en su morada. Ellos son los antecedentes de la ética. Por ejemplo, la tragedia de Antígona. Antígona es capaz de poner en cuestión el orden establecido solo porque quiere enterrar a su hermano bajo la prohibición de un arconte que le dice que está prohibido porque su familia está maldita debido a los crímenes de Edipo. Sin embargo, la valentía y el valor de Antígona consistieron en liberarse y en poner a la ley en prueba con el fin de obtener el derecho sagrado que ella se permitía y la libertad de su propia determinación. Ellos, los héroes trágicos, son los primeros, y encontramos en la filosofía trágica una primera aproximación al ethos. Se suele traducir en general ethos como ética, pero voy a citar un pasaje de Martin Heidegger donde se refiere al fragmento 119 de Heráclito, que dice ethos antropo daimon. Se suele traducir esta frase con la expresión: para el hombre lo que le es propio, para su morada es su daimon. Una palabra que en el contexto occidental ya no tiene cabida, pero que en el contexto griego es muy importante. Un daimon no es propiamente lo que nosotros consideramos un demonio. Un daimon es un ser intermedio entre los dioses y los mortales. Y su sabiduría, la sabiduría que el daimon expresa, siempre tiene ese nivel oracular, ese nivel de oráculo en el que está inserta toda la concepción antigua del lenguaje y del destino humano. Que para el hombre su destino sea su propio daimon, quiere decir que el hombre siempre es llevado por su propio carácter y por su propio temperamento, un temperamento que lo lleva siempre a reflexionar sobre sí mismo, a habitar su propia casa. Entonces, el hombre mora por cuanto él es el hombre en la cercanía del daimon. Heidegger pone la palabra insólito, lo insólito. Lo insólito es lo que llega, lo que nos arrebata, lo que no esperábamos y sin embargo constituía nuestro propio ser, como en la hermosa frase de Píndaro: llega a ser el que eres. Una frase que tiene su paradoja, porque regularmente uno cree que uno es, inmediatamente nace, cuando, si seguimos incluso desde antiguo el pensamiento sobre los determinismos, es decir, sobre aquello que nos determina a nosotros y no nos permite obtener nuestra propia morada o nuestra propia casa, si seguimos bajo la ley del determinismo, podemos darnos cuenta de que de entrada el hombre no es libre, de que de entrada el hombre no obtiene su propio lugar en el mundo, sino que es algo que tiene que construir, algo que tiene que elaborar, algo que tiene que llegar a ser el que se es. De ahí la frase tan maravillosa, tan oracular, también lo digo, de este poeta Píndaro. Se cuenta, dice Heidegger, de Heráclito, de una palabra que él había dicho a unos forasteros que habían querido tomar contacto con él. Viniendo, viéronle cómo se abrigaba junto a un fogón. Se detuvieron sorprendidos, y esto sobre todo porque él les daba ánimo a los vacilantes y los llamaba para que entraran con las palabras: también aquí se presentan los dioses. La historia habla por sí misma, pero algo ha de ponerse de relieve. La multitud de visitantes extranjeros, en su impertinencia con el pensador, se desilusionan y se desorientan a la primera visita de su morada. La multitud cree
que al visitar al pensador lo que debería encontrar son circunstancias propias de alguien que vive contracorriente, de alguien que vive al margen y que llevan los rasgos de la excepción o de la rareza. Voy a ver a Heráclito, vamos a ver a Heráclito con el fin de ver a un hombre muy raro que se dedica a pensar. Y eso es lo que se convierte en lo excitante. Estoy haciendo también paráfrasis con el texto de Heidegger. La multitud tiene la esperanza de encontrar en su visita al pensador cosas que al menos les dé para una conversación, para una charla, para alguna frivolidad. Hemos visto a un pensador pensando en su morada, cosas que al menos den tiempo para hablar y para una charla divertida. Los forasteros que quieren visitar al pensador esperan tal vez verlo precisamente ahí, sumido en el pensamiento, tal vez con alguna pose de esas. Sí. Una de esas poses que identifican al pensador, sí, o algunas de esos rasgos que hablan del pensador como si fuese lo más raro y lo más extraño. Es muy conocida la idea de que Tales de Mileto, pues una criada le dice: mira a Tales, por estar mirando a las estrellas te caíste a ese hueco. Y se cuenta esa famosa anécdota de que Tales de Mileto se cayó a un hueco por estar mirando a las estrellas. Pero Gadamer nos aclara, no fue eso. O sea, esa es la imagen que se ha creado del pensador alelado, sumido en su pensamiento, que se ha caído a un hueco, cuando lo que estaba ocurriendo, lo que estaba haciendo Tales en ese momento era cavar un hueco para mejor ver el cielo y tener una amplitud para ver el cielo y poder observar las estrellas, y no que se hubiera caído. Por supuesto que algunos de nosotros, los que nos dedicamos a esto, tenemos algo despalomados, pero ese no es el hecho. En el caso de la anécdota de Tales de Mileto, es también posible, hoy que le vamos a hacer un homenaje a Raúl Restrepo y a un personaje muy cercano a Raúl Restrepo, el pintor, que es Vincent Van Gogh, que Vincent Van Gogh solía cavar en la tierra para poderse hundir en ella y poder crear líneas de horizonte inesperadas en la pintura y poder tener más amplitud de cielo o más amplitud de sol. Entonces, cavar significa tener más amplitud. En este sentido, quiero recordarles con Heidegger que los forasteros casi siempre, cuando quieren ponerse en relación con el pensamiento, o al menos acercarse al pensamiento, lo hacen desde lo exótico. Somos los filósofos tan exóticos como los artistas visuales, como los artistas conceptuales, algo raro, algo extraño, seguro, en nuestra manera de caminar se nos nota la bobada, pero lo más importante es lo que Heidegger está recalcando. Los visitantes quisieran vivir esto, quisieran vivir en la visita al pensador Heráclito una experiencia exótica, pero nunca llegan a ser tocados por el pensar, sino únicamente para poder decir: ah, hemos visto a uno que piensa, ah, hemos visto unos filósofos invitados a Stoa y los hemos visto, pero sin ser tocados por el pensamiento, sin realmente, como es hoy, completamente necesario ponerse a leer. Es muy importante un diálogo que se llama el Fedro, donde, digamos, en ese momento histórico se está viviendo una experiencia que es muy similar a la nuestra. Ahora que ya estamos buceando en las redes, yo soy muy malo para eso, lo confieso, pero que estamos buceando en las redes y que nos estamos preguntando si realmente las redes contienen la memoria, si esa memoria es artificial o no, si es una prótesis o no lo es. Y en el Fedro se estaba planteando por primera vez el encuentro entre el libro y la expresión oral, entre el libro y la palabra. Si el libro no respondía cuando le preguntaban, como cuando uno está conversando con otro, uno cómo puede a través del libro recordar, cómo puede ser un memorioso en el libro. Hoy la función de la filosofía, que indudablemente tiene que ser vital y tiene que estar en relación con la experiencia cotidiana y con las preguntas fundamentales, no puede dejar de pasar por el libro. Bueno, en vez de eso,
estos curiosos que visitan a Heráclito se encuentran a Heráclito en una situación nada excepcional, o excepcional si de prejuicio se tratara. ¿Qué está haciendo Heráclito en ese momento? Se está calentando junto a un fogón, una candela, ¿sí? Y en ese lugar, dice Heidegger, ciertamente bien cotidiano y modesto, ciertamente lo único que se puede hacer ahí es cocer el pan. Pero Heráclito no está junto al fogón, ocupado en la panadería. Él se detiene allí para abrigarse. Así delata en este lugar, evidentemente cotidiano, toda la estrechez de su vida. El panorama de un pensador aterido, lleno de frío, ofrece poco interés. Es mejor volverse, ¿sí? No es nada excepcional, no es ningún gurú, nada que alabar, ¿sí? Ningún maestro por seguir, etc. Los curiosos pierden, pues, también ante este panorama desilusionante hasta la gana de entrar más cerca. ¿Qué tienen que hacer allí? Este suceso cotidiano y sin atracción de que alguien tiene frío y se pone junto al fogón, lo puede encontrar todo hombre en su casa. Eso lo decía en ese momento Heidegger, y bueno, ahora tenemos calentadores artificiales. ¿Para qué entonces buscar a un pensador? Los visitantes se preparan sencillamente a marcharse de nuevo. Heráclito lee en sus rostros la curiosidad desilusionada. Él conoce que en la multitud, uno de los problemas que la filosofía se va a encontrar, el problema presocrático de los muchos, la multitud, hoy nombrada en el pensamiento de Nietzsche como las moscas del mercado, ¿sí? Para esa multitud, para esas moscas del mercado, ya haber perdido una sensación, la sensación que se esperaba era lo exótico, o sea, hacer turismo con la filosofía, entonces lo único que les hace es volverse y decir, ah, sí, es mejor irnos, aquí no hay nada. Y lo que hace Heráclito es darles ánimo y decirles estas palabras: Einaigar kai entauta theus. También aquí se presentan los dioses. Esta palabra para la estancia, ethos, que está pues en el contexto de este pensamiento, del pensador y de su quehacer, nos da una nueva luz. Si los visitantes entendieron en el acto, y si entendieron siquiera esta palabra, y así lo vieron con otra luz, esto no lo cuenta la leyenda. Pero que esta historia se cuenta y aún no es heredada a los de hoy, descansa en el hecho de que lo que ella informa proviene de la atmósfera de este pensador y la caracteriza. Kai entauta, también aquí, en el fogón, en este lugar cotidiano y sencillo, en este lugar que después hará decir a Epicuro, vive con poco. En este lugar del vive con poco, aquí en el círculo de lo más cotidiano, de lo más sólito, también se presenta lo insólito, también se presentan los dioses, también se presenta el démon, aquello que nos llama, aquello que nos convoca a habitar. Y en este sentido, el ethos, en un inicio, tuvo una relación básica con la morada. La imagen de la filosofía que hemos tenido, digamos, a lo largo del bachillerato, que para acabar de ajustar parece que el Ministerio de Educación quiere eliminar la clase de filosofía de bachillerato, cosa terrible, y deberíamos emanciparnos por eso. A pesar de que ustedes digan, ah, sí, es que llega la hora de filosofía, qué pereza con esa profesora y ese profesor, preguntemos más bien por qué hay malos profesores. No, el problema no ha sido de la filosofía. Esos malos profesores nos han quitado este goce por las anécdotas. Hay una disciplina que se llama noología, que consiste en que las anécdotas de los pensadores son también modos de pensar y son también modos de ser. Y voy a reducir al filósofo a una anécdota, o lo voy a reducir a una parábola de Franz Kafka que se llama El trompo. Franz Kafka dice así: un filósofo solía frecuentar los lugares donde jugaban los niños, y cuando veía a un chico con un trompo
se ponía en acecho. Apenas estaba el trompo en movimiento, el filósofo lo perseguía para atraparlo. Que los niños hicieran bulla y procurasen alejarlo de su juego le tenía sin cuidado, y era feliz teniéndolo prisionero mientras giraba. Pero esto duraba solo un instante. Entonces lo arrojaba al suelo y se marchaba. Creía, en efecto, que el conocimiento de cualquier minucia, como por ejemplo un trompo que giraba sobre sí mismo, bastaba para alcanzar el conocimiento del todo. De ahí que se desentendiera de los grandes problemas que no le parecían económicos. Conocida realmente la minucia más insignificante, era conocido el todo, por lo cual se ocupaba tan solo en el trompo semoviente. Haga de cuenta un haiku. Y cuando se hacían los preparativos para hacer girar el trompo, tenía siempre la esperanza de que todo saliera bien. Y si el trompo giraba en medio de las carreteras sin aliento, su esperanza se tornaba en certeza. Pero cuando se quedaba con el tonto trozo de madera en la mano, se sentía mal. Y el griterío de los niños, que hasta entonces no oyera y que ahora de súbito le atronaba los oídos, lo lanzaba fuera de allí y se tambaleaba como un trompo bajo un látigo torpe. La imagen del trompo es una imagen muy importante que luego va a aparecer en la filosofía del jardín. Un tipo de pensadores muy posteriores al mundo griego, pero que también hacen parte de la filosofía antigua y en la que está Epicuro y está Lucrecio. A mediados del año 323 a.C., según cuenta Carlos García Gual, llegó Epicuro a Atenas. La muerte de Alejandro de Macedonia conmociona a Atenas y al resto de Grecia. La tiranía y el belicismo no son otra cosa que el estrangulamiento de la libertad y, en consecuencia, la provocación del exilio y de la humillación. Lo que pasó con la Estoa. O sea, la Estoa se funda el pórtico después de una gran masacre, ¿cierto? Una masacre. Y comienza, digamos, también un principio fundamental para la filosofía, y es cómo vérselas con la violencia desencadenada, cómo vérselas con la agresividad de los hombres, cómo vérselas contra el poder y la administración de la guerra. Y ahí está también presente la filosofía en los momentos definitivos. Ahí está presente la muerte de Sócrates, y ahí está presente también un pensador como Epicuro y como Lucrecio. La tensión entre ricos y pobres, mucho antes de que se hablara de lucha de clases, en un gobierno de ricos sacude a Epicuro. Diógenes de Sinope, el cínico, llamado el perro, ya había muerto a edad avanzada en Corinto, una imagen del pensamiento que muestra que el habitar también puede tener un tonel. A edad muy avanzada muere Diógenes en Corinto. Esta imagen del pensamiento que también puede habitar un tonel es testigo de su tiempo, con la desnudez de Diógenes el cínico, su actitud feroz, sencilla y sarcástica. Se había soñado en esa época, como se sigue soñando hoy, con el imperio universal. Y el arte de gobernar en todos los sentidos era el arte de gobernar a los pueblos sometidos. Desaparece, como está desapareciendo vertiginosamente, la solidaridad, el ser común, crece la disociación, el destino político queda al vaivén de los violentos caudillos y de la soldadesca. No estoy hablando de Colombia. Los cínicos habían sido rebeldes, radicales, y los epicúreos, como los estoicos, sin dejar de ser rebeldes, consideraban que la autarquía, otro principio ético, autarquía es el gobierno de sí mismo o independencia básica, era una manera de contrarrestar esa ibris o esa desmesura guerrera sometida a la agresividad de los tiranos. Epicuro, que había sido efebo, abriría quizá su primera escuela de filosofía en la lejana Lesbos, entre el círculo de sus amigos.
la experiencia del libre movimiento de las comunidades de las costas jónicas permitió la libertad intelectual necesaria para un mundo plagado de inestabilidad y contienda. Cuando Epicuro regresa a Atenas en el 306, en la mitad del camino de su vida, me gustó mucho esta frase porque es en la mitad del camino de la vida que Dante decide hacer su viaje, y el viaje de Dante, que no está clasificado en la historia de la filosofía, pero que es un filósofo de raca mandaca, este señor en la mitad del camino de su vida, igualmente como Zaratustra, es en el momento, en el punto axial en el que decide hacer su camino y su viaje. En este caso, los 35 años, donde ofrece su jardín a los amigos, que también podría ser interpretado como un huerto. Era el jardín, el huerto, la vid, los higos, la conversación, los amigos, fundando en este habitar, que es el huerto y que es el jardín, un primer principio de la filosofía. Allí las enseñanzas se hicieron tan fuertes como las que hizo Zenón en el pórtico pintado llamado Estoa. Epicuro había adquirido una casa y un quepos, jardín, muy pequeño y modesto, que además era semejante, como les dije al principio, a un huerto. Habían pasado los años de aprendizajes, viajes, exilios y destierros. Entonces era apenas deseable un mínimo retiro hacia ese huerto. Retiro que no es la del ermitaño, hosco, hostil, que se retira del mundo, sino simplemente es un retiro discreto, pero igualmente en contacto con la ciudad. Es decir, en el único lugar donde se puede conocer a los hombres. Es muy importante ahora que les estoy mencionando la noología o teoría de las vidas de los filósofos, que en el Fedro platónico, cuando Fedro, después de haber escuchado embriagado el discurso sobre el amor que un retórico llamado Lisias había emitido, va muy contento hacia unos platanales, hacia unos árboles que no son los plátanos de acá, a tratar de meditar en lo que acaba de escuchar, y Sócrates lo acompaña hasta los platanales de Iliso, en una situación que era muy extraña para ese momento, puesto que Sócrates nunca había salido de la ciudad, pero había salido un poco con la intención de poder escuchar esa conversación sobre el amor y al mismo tiempo enseñarle a escuchar el libro, porque es un diálogo muy importante donde se une tanto la posibilidad de escuchar la palabra oral como la palabra escrita. Bueno, en cuanto al huerto, no era un centro de educación superior, ¿sí? Con pensum, programas, doctorados, postdoctorados, nada de lo que hoy conocemos, sino que, así como la academia o como el liceo, que tampoco era un lugar de retiro, pero sí un lugar, digamos, un punto medio en el cual se podría pensar y se podría hablar. Ese punto medio no se alejaba del mundo cotidiano, sino en ese punto medio se meditaba sobre la vida en común. Por tanto, la ética antigua, a pesar de que se habla de ella, que es una ética del cuidado de sí, y solamente del cuidado de que sea uno el que alcance la posibilidad de liberarse de los determinismos de una sociedad, también piensa la vida en común. La cotidianidad se impregnaba de la misma serenidad y placer con la que la teoría se hacía práctica, un lugar para pensar con calma la dicha auténtica, pero también pensar la turbulencia de la vida, porque según el epicureísmo, basado en el atomismo, la naturaleza nunca está en calma, es un caos atómico, son fuerzas turbulentas, son fuerzas siempre, es una contienda completa, y el origen de la vida no se precisa desde un punto de vista de un origen único, unitario y calmado hacia un mundo civilizado y apaciguado, sino que el principio que genera la turbulencia, que es el clinamen, está en todo momento, en toda situación y en todo lugar. Entonces, para ellos,
la posibilidad de meditar en la turbulencia, que también era evidente en la naturaleza, era también la posibilidad de pensar en la turbulencia social y en la turbulencia política. La cotidianidad se impregnaba entonces de esa turbulencia y sin embargo la serenidad para pensar en un momento en que la dicha podía estar amenazada por lo más azaroso e irracional que era la guerra. Sangre, incendios, muertes, pillaje, es el reino que rodea el tiempo de Epicuro. Muere la libertad, crece la inseguridad y la sumisión del individuo es el pan de cada día. Si vamos entonces y saltamos a la Roma de Lucrecio, esta produce la sensación de que la tierra se agota y que el mundo envejece. Por supuesto, lo que ha conservado es la expansión territorial y el culto a la riqueza, el desmesurado crecimiento demográfico, el ambiente delictivo común y la vida humana postrada en tierra bajo el peso de la religión del terror y de la rigidez. Seguimos aclarando que no estamos hablando de Colombia. Valía la pena una propuesta de liberación por el saber, por el conocimiento, por la praxis, porque Lucrecio no se quería quedar únicamente con las sentencias éticas, epicúreas del cuidado de sí y la comunidad del jardín, sino que se proponía, a partir de su amor físico a la naturaleza y a esa naturaleza caótica y turbulenta, observar las cosas y estar atento a los flujos, a las corrientes, a los movimientos concurrentes, al movimiento del río, a los rayos, a las tormentas y a todo el pliegue y repliegue de los átomos que caían en el vacío o que caen en el vacío, produciendo la vista, y que lo percibimos por los sentidos, por el olfato, por el gusto, por la piel, y que somos tocados por esa turbulencia, precipitados por ella, determinados por ella, pero al mismo tiempo tocados por la turbulencia política. Lucrecio nace en el 94 a.C. Escribir un libro que exponga la física de los átomos y el vacío, la psicología o tratado del alma o las envolturas anímicas en las que se sumergen nuestros afectos. Tratar de plantear un ethos, una morada, una ética para sustraerse a las ambiciones de los poderes en curso y ante todo desmitificar, no por odio a los mitos, sino por una crítica radical de la interpretación idealizada de los mismos, que de ellos se puede hacer o se venía haciendo para justificar las amenazas del poder. Describir los corpúsculos atómicos, sus cualidades, sus aspectos, su color, su sabor, el olor, la textura, propugnar por la existencia de un número ilimitado de átomos, describir la atmósfera y la telúrica de esta tierra en la que habitamos y concluir con la tenebrosa peste de Atenas, porque el libro de Rerum Natura comienza con un elogio a Afrodita, a Venus, a la que une, a la que hace fluir, a la que produce la vida, el crecimiento, y termina con la peste de Atenas. Es un libro que aparentemente es oscuro por ese fin, y lo que hablamos de acá, lo que queremos hablar acá sobre la idea de la guerra y la meditación sobre ese fin, esa manera de terminar el libro, es tratar de reflexionar a partir de este final del libro con una palabra que es la peste, y esa palabra no solamente es análoga a la peste como una epidemia o una enfermedad que destruye la población, sino que también la guerra tiene ese carácter de peste. El terrible espectáculo de la peste no lo provoca únicamente el vacilo peligroso. Se le añade además la epidemia de la guerra, la exaltación del poder, de la muerte y de la rivalidad. El estado de fluidez y de frescura del poema, incluso allí donde abre los ojos a lo intolerable, es lo que permite concebirlo como un jardín. Los átomos letras son las palabras. Las palabras se disponen también como átomos.
Ellas tienen sus encuentros, sus fluidos, ellas son como ríos, como vertientes, también tienen encuentros afortunados, un clinamen, momentos de iluminación, como el famoso rayo de Heráclito. El lenguaje también es libación, el lenguaje es flor de la boca, como dice Hölderlin. El himno a Venus es el paraje o huerto desde donde este filósofo contempla la naturaleza de las cosas y la naturaleza humana, demasiado humana porque está atada a la turbulencia política. De la vida de Lucrecio no quedan más que los chismes venenosos de los padres de la Iglesia, que lo califican de materialista, disoluto, ateo, que lo enloqueció una mujer con un filtro amoroso, a quien no, melancólico y suicida. Esta maldición pesó sobre el pensador. Que su origen esté entre familias de la nobleza y gente de baja extracción le puede dar una mezcla curiosa, como un personaje un poco más vagabundo y menos docto, y que le da ese carácter de filósofo errante o filósofo del devenir, ese carácter de filósofo vagabundo o filósofo nómada. Especulan que pudo haber sido un pequeño agricultor de la comarca napolitana, única pista para vincularlo con un hipotético jardín. Las hipótesis configuran una imagen, aunque difusa, de un hombre observador que a su vez tiene el tono de la palabra cantada, tono de la escritura que nunca puede abarcar una biografía. No hay ninguna hipótesis que pruebe que alguna vez haya vivido en un huerto, pero la sabiduría del jardín está en su obra con plena frescura y proyecta un temple de ánimo semejante al de la lasitud de la tarde. Voy a terminar. Se puede reiterar a partir de la vida de Lucrecio el principio epicúreo que invita a vivir oculto o a vivir con poco. Vive con poco. Este tema del vive con poco, que va a fundamentar la ética estoica y que se convierte, epicúrea, y que se convierte en un camino propio para el pensamiento y que se convierte en un camino propio para analizar, como lo hace Heráclito, la guerra y la imagen de la guerra como lo más nefasto. Dice Nietzsche, a propósito de este tema del vive con poco y vive oculto. Nietzsche lo dice en La ciencia jovial. Y aunque aquí dejo algo sin decir, no quiero sin embargo silenciar mi moral, que me dice, vive oculto, de manera que puedas vivir para ti mismo. Vive en la ignorancia acerca de lo que tu época estima como lo más importante. Coloca entre ti y tu hoy, por lo menos, la piel de 3 siglos. Y el griterío del hoy, el ruido de la guerra y de las revoluciones debe ser para ti un murmullo. También querrás ayudar, pero solo aquellos cuya penuria comprendes plenamente, porque tienen contigo un sufrimiento y una esperanza, tus amigos. Y solo de la manera como te ayudas a ti mismo, quiero hacerlos más valerosos, más perseverantes, más simples y más joviales. Quiero enseñarles lo que hoy muy pocos entienden, y menos que nadie, los predicadores de la compasión, la alegría compartida. Finalmente, entonces, quiero con este final de Nietzsche, que yo pensé un poco retrasado, este final de Nietzsche, yo soy víctima de mi propio invento, este final de Nietzsche, plantearles cómo, con la ética de Heráclito, de Epicuro, de Lucrecio, filosofía antigua, también podemos pensar el hoy. Y en este sentido, a un filósofo que se le considera un individualista como Nietzsche, que podría ser todo lo contrario, nos está planteando, no solamente vive para ti mismo, ¿sí?, como lo más importante, como eso que supera el ruido de hoy, el ruido de la plaza pública, el ruido de los termiteros, sin dejar de estar pendiente de la idea de querer ayudar, pero querer ayudar ¿en qué sentido?, dice Nietzsche, a aquellos cuya penuria comprendas plenamente, y fundamentalmente a tus amigos, y volvemos a la vieja alianza de la filosofía con la amistad. Tus amigos,
Si te ayudas a ti mismo, entonces tus amigos hacen parte de ese ethos. Y esa amistad entre amigos, que también la nombra como la amistad entre lejanos, busca siempre que sean más valerosos, más perseverantes y finalmente más joviales, más risueños, ¿cierto? Con una actitud frente a la vida, pese a los sufrimientos de la guerra, pese a la violencia y a la catástrofe de la guerra que puede producir el nihilismo, más joviales, más afirmativos, más hacia una gaya ciencia, más hacia un gay saber, más hacia un conocimiento rotundo. Esa es la ética antigua reflejada en Nietzsche y fundamentalmente reflejada en el tiempo contemporáneo. La relación entre el conócete a ti mismo, llega a ser el que eres, y también la relación entre el hombre que también sabe que tiene que vivir en común, con lo común a todos, como dice Heráclito, como una polis, digamos, con su nomos, es decir, como una polis con sus reglas de juego. Entonces, muchas gracias, y este es el final de esta lección inaugural. Yo estoy inmerso en este movimiento cultural del Carmen de Viboral y he sido testigo de este movimiento, parte pues animador, en parte responsable con otros. Entonces ahí en ese movimiento cultural, como el ánimo, con lo que dije al final, de estar con otros. Hay una noción que aparece en la ética heideggeriana que a veces no es muy visible, que a veces es más importante que la del ser ahí. O sea, el ser ahí es el ser que somos nosotros y es el ser con. Estamos comprometidos con el otro. Pero si nos resolvemos siguiendo esa misma lógica a la libertad, a la búsqueda propia, ¿cómo dejar de lado la relación con los demás? No es posible, porque sería el aislamiento, ¿cierto? Toda autarquía implica también una relación con la democracia, si se le puede llamar así. Ahora que es más difusa esa palabra, ahora que hay muchos más sofistas y mercaderes de todo tipo que negocian con la palabra, que la tienen en la boca todo el tiempo, hasta las tendencias más conservadoras hablan de democracia, las tendencias neoliberales hablan de democracia, Estados Unidos habla de democracia y la impone a Irak, o sea, democracia que es ocupación. Francia, la tierra de los derechos humanos, toma actitudes completamente de ocupación, pues de segregación. O sea, imagínate la tierra de la libertad y de la igualdad, con este tema pues mundial ahora, de una África inmigrante, que ya sabemos que eso tiene que ver con relaciones de poder muy antiguos, muy instalados hace mucho tiempo, y que están produciendo pues las nuevas formas de diáspora. Entonces cada vez más difusa, cada vez más mediatizada, cada vez más en manos de mercaderes, es más urgente entonces los actos singulares de rebeldía, de desobediencia o de resistencia. Y creo que una posibilidad, digamos, de un plan cultural produce cambios en la manera de pensar, produce cambios en la manera de vivir en pequeño, nunca en grande porque es imposible. Entonces sí podría uno atender a la filosofía ahí, en ese sentido que no hay libertad posible que usted busque sin que al menos procure que otros también la practiquen, no desde la caridad, sino desde algo más desafiante. La filosofía es un poco más desafiante, más
política en este sentido que el hecho de intentar persuadir, no más. Entonces hay una relación directa entre ética y política, y no sé si podría llamar democracia totalmente, pero sí al menos un sentido originario del ser común, de la relación en común, como en el fragmento de Heráclito, ¿cierto? De procurar también por lo común a todos, por lo común a la ciudad, y jugársela ahí en el peligro, pues, de obtener lo más difícil, como dice el maestro Lezama Lima.